Pareces cansado. Fueron solamente dos palabras sencillas, pero se pronunciaron con una naturalidad tal que Marcos Solano se quedó helado por un instante, con la taza de café a mitad de camino hacia sus labios. La camarera responsable de la frase lo observaba fijamente con sus ojos marrones y brillantes, que denotaban una mezcla de curiosidad y un toque de burla. La etiqueta de su delantal, de un tono burdeos, revelaba el nombre de Sofía Ríos. Toda su energía, audaz, ligera y con un matiz sarcástico, parecía no corresponder con la atmósfera tensa y silenciosa que reinaba en el restaurante. ¿Cansado?, repitió Marcos con curiosidad, bajando la taza con lentitud. Sí, afirmó ella, apoyando con una confianza fuera de lo común su libreta en la cadera. Tienes esa clase de mirada, continuó, la de una persona que trabaja en exceso y duerme muy poco. El tipo de individuo que cree que el café es la solución para todo, incluso para un mal día. Marcos esbozó una leve sonrisa, sorprendido por la franqueza de la mujer. Quizá pueda solucionarlo, replicó él. Lo dudo mucho. El café de aquí es bastante fuerte, pero no es capaz de hacer milagros, rió ella mientras se alejaba hacia el mostrador con un caminar ligero. Él la siguió con la mirada. Había un magnetismo innegable en Sofía, una energía que contrastaba con el ambiente sombrío del Rincón del Olivo, mientras todos los demás empleados se desplazaban en un silencio casi reverencial, como si temieran cometer el más mínimo error. Ella se movía con una soltura y un toque de rebeldía que resultaba necesario. Marcos examinó el comedor con la mirada. Las mesas eran de madera envejecida, la decoración tenía un encanto particular, pero se veía algo descuidada, y el silencio que lo impregnaba todo resultaba agobiante. El establecimiento poseía un gran potencial, un potencial enorme, pero era evidente que algo funcionaba terriblemente mal. Ella pasó a su lado y abrió la puerta, haciéndole un gesto para que la siguiera. Marcos entró tras ella, esforzándose por disimular el nerviosismo que sentía en ese momento. La sala de descanso destinada a los empleados era un espacio pequeño y angosto, con taquillas de metal que mostraban signos de óxido y un persistente olor a café rancio flotando en el ambiente. En el interior se encontraban otras 3 personas, 2 chicos jóvenes que conversaban en voz baja y una mujer de mediana edad que se estaba ajustando el delantal. «Atención a todos. Os presento a...» Hizo una pausa y lo miró fijamente. «Lo siento, ¿podrías repetirme tu nombre?» «Carlos, me llamo Carlos». «Este es Carlos, el nuevo camarero», anunció Sofía con una sonrisa socarrona. «Procurad no reíros demasiado cuando se le caiga la primera bandeja. Si esta historia ya te está atrapando, dale a me gusta y suscríbete para ver cómo continúa». Los jóvenes esbozaron una sonrisa tímida, pero no pronunciaron palabra. La mujer, por su parte, se limitó a asentir con la cabeza antes de salir de la sala. Marcos cogió el delantal que colgaba de su recién asignada taquilla y se lo colocó con notable torpeza. Sofía estaba cerca, apoyada contra la pared, mientras se tomaba un café. «¿Es tu primera vez sirviendo mesas?», le preguntó. «Resulta bastante evidente. Llevas el delantal puesto al revés». Marcos bajó la mirada y con las mejillas sonrojadas se percató de su error. «Oh, maldita sea». Sofía soltó una carcajada tan fuerte que por poco derrama el café que sostenía. «Esto promete ser muy divertido». La primera hora de trabajo fue un completo desastre. Marcos no tenía ni la más remota idea de cómo mantener el equilibrio de una bandeja. Cuando intentó transportar 3 platos simultáneamente, estuvo a punto de dejarlo caer todo encima de un cliente. Sofía apareció de la nada, sujetó la bandeja con una mano y estabilizó los platos con la otra. «Tranquilo, vaquero», le dijo con una sonrisa cómplice. «Sujétala por debajo, no por el borde, y camina con calma. Esto no es una carrera de velocidad».
Gracias, murmuró Marcos, sintiéndose avergonzado. De nada, pero esto te costará un postre cuando termine el turno. A pesar de la situación, él no pudo evitar sonreír. A lo largo de la jornada, Sofía le fue dando toda clase de consejos prácticos. Le enseñó a organizar las comandas, a comunicarse eficazmente con la cocina y a sonreír a los clientes, incluso cuando se mostraban groseros. Hacía que todo pareciera sencillo, transformando cada uno de sus fallos en una oportunidad para bromear. «Sostienes la bandeja como si estuviera a punto de explotar», le comentó riendo. «Relájate, que no te va a morder». Es fácil para ti decirlo. Por supuesto que lo es. Soy una profesional. Tú, en cambio, eres, bueno, un proyecto en desarrollo. El resto del personal los observaba desde la distancia, pero muy pocos se atrevían a acercarse. Marcos se percató de que todos se comportaban con una cautela extrema, como si tuvieran pánico a destacar o a cometer cualquier tipo de error. Y entonces hizo su aparición Gustavo Pérez. A la mañana siguiente, Marcos se encontraba preparando las mesas cuando escuchó la voz fuerte e irritada del gerente. «Carlos, ¿por qué estás ahí plantado como si fueras una estatua? Muévete, que esto no es un museo». Marcos se giró. Gustavo Pérez estaba de pie, con los brazos cruzados y el rostro enrojecido, disfrutando claramente del sonido de sus propios gritos. «Lo siento, solo las estaba organizando». «¿Organizando?» Gustavo se acercó un paso más. ¿Acaso crees que los clientes pagan por verte organizar? Pagan para que se les sirva. ¡Muévete! Marcos apretó los puños con fuerza, pero consiguió mantener la calma. «Sí, señor». Gustavo gruñó y se marchó, pero regresó en varias ocasiones a lo largo del turno para criticar cada pequeño detalle de su trabajo. Marcos podía sentir las miradas de los demás empleados sobre él. Era una mezcla de compasión y alivio por no ser ellos el blanco de los gritos. Sofía, sin embargo, no se quedó en silencio. Cuando Gustavo Pérez le gritó a Marcos por tercera vez esa mañana, ella intervino, colocándose a su lado mientras sostenía una bandeja. «Gustavo, cálmate, es nuevo. Todo el mundo comete errores al principio». Gustavo se volvió hacia ella con el rostro desencajado por la ira. «Ah, claro, la defensora de los débiles. ¿Te crees que diriges este lugar, Sofía? No, simplemente creo que podrías intentar no convertir todo el establecimiento en un campo de batalla. Ten cuidado con lo que dices, niñata, o acabarás en la calle igual que el novato». Sofía se encogió de hombros, imperturbable. «Mejor en la calle que atrapada aquí dentro escuchándote gritar durante todo el día». El rostro de Gustavo se puso de un rojo intenso, pero no articuló palabra, simplemente se marchó furioso. Marcos miró a Sofía completamente sorprendido. «No tenías por qué hacer eso». «Claro que sí», respondió ella con una sonrisa. «Alguien tiene que conseguir que este lugar conserve al menos un poco de humanidad». Él sintió como algo se removía en su interior. Quizás era gratitud o tal vez admiración. Entre los tropiezos y las risas, el día transcurrió a una velocidad de vértigo. Cada vez que Marcos cometía un error, Sofía estaba allí, ya fuera para ayudarle o para reírse de la situación. «Eres el camarero más elegante que he visto en mi vida», bromeó ella después de que se le cayera una cuchara y se agachara de una manera excesivamente formal para recogerla. «¿Elegante?» «Sí, como un mayordomo en apuros». Marcos se rió. «Me lo tomaré como un cumplido. No era mi intención que lo fuera». Al día siguiente, Marcos se dirigía a la cocina con una bandeja cuando escuchó unos gritos. Gustavo estaba al final del pasillo, señalando con el dedo a una de las cocineras, una joven llamada Laura Cruz, que se encontraba visiblemente embarazada. «Eres demasiado lenta», le gritaba. «Si no puedes seguir el ritmo, vete a casa y quédate allí con tu barriga». Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas, pero no dijo una sola palabra.
Marcos se detuvo en seco, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. Apretó la bandeja con fuerza, respirando profundamente para mantener el control. Gustavo Pérez continuó con su diatriba. Este no es un lugar para los débiles. O haces bien tu trabajo o te largas. Lo más impactante está a punto de suceder. No te muevas del sitio. Marcos dio un paso hacia adelante, pero se detuvo al instante. No podía intervenir. No, en ese momento. Si revelaba su verdadera identidad ahora, perdería la oportunidad de descubrir lo que realmente estaba sucediendo y de obtener pruebas contundentes. Pero, en silencio, se hizo una promesa a sí mismo. Voy a cambiar todo esto, lo juro. Se dio la vuelta y regresó al comedor, pero la escena quedó grabada a fuego en su memoria. Sofía, que observaba desde la distancia, notó algo diferente en la mirada de Carlos. Algo que no podía explicar del todo, pero que le hizo sentir que aquel hombre era mucho más de lo que aparentaba. Los días en el Rincón del Olivo comenzaron a adquirir una rutina para Marcos. Cada turno era una combinación de caos, aprendizaje y una silenciosa observación. Tomaba notas mentales de absolutamente todo. ¿Qué empleados trabajaban con miedo? ¿Cuáles fingían estar ocupados para evitar a Gustavo? ¿Qué clientes se quejaban de la comida fría? Pero lo que más llamaba su atención era Sofía. Poseía una habilidad única para transformar los momentos de tensión en situaciones más ligeras. Cuando a Marcos se le cayó un plato vacío por tercera vez esa semana, ella apareció con una escoba y le dijo: «Felicidades, Carlos. Acabas de ganar el premio al camarero más ruidoso del mes». «¿Existe un premio para eso?», preguntó él mientras recogía los trozos. «No, pero acabo de inventar uno especialmente para ti. ¿Quieres que encargue una placa?». Marcos se rió mientras negaba con la cabeza. «Creo que lo rechazaré cortésmente. Es una lástima. Habría quedado genial en tu taquilla». Se alejó sonriendo, y Marcos se dio cuenta de que, incluso agotada, Sofía nunca perdía su buen humor. Era como si utilizara la comedia como un escudo contra el ambiente opresivo del lugar. Durante una pausa para el café, se sentaron juntos en el pequeño patio trasero que había detrás del restaurante. Sofía revisaba despreocupadamente su teléfono mientras Marcos observaba la calle. «¿Puedo preguntarte algo?». Fue él quien rompió el silencio. «Depende. Si es sobre cómo dejar de tirar platos, te informo de que cobro una tarifa de consultoría». Él sonrió. «No es eso. Simplemente me preguntaba, ¿por qué trabajas aquí? Quiero decir, pareces capaz de mucho más que soportar a Gustavo gritando todo el día». Sofía levantó la vista, sorprendida por la pregunta. Permaneció en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto podía revelar. «El talento no paga las facturas», dijo finalmente con una media sonrisa. «Y un trabajo es un trabajo. Al menos aquí consigo buenas propinas». «¿Pero te gusta lo que haces?». «Me gusta servir a la gente. Me gusta ver a los clientes marcharse felices». Hizo una pausa. «Aunque lo que de verdad me gustaría es ser chef». Marcos se enderezó sintiendo una repentina intriga. «¿De verdad?». «Sí. Desde que era una niña me ha encantado cocinar. Mi abuela me enseñó todo. Solía decir, la buena comida no se trata solo del sabor. Se trata de hacer que la gente se sienta como en casa». Sofía sonrió, pero había una nota de tristeza en su mirada. «Siempre soñé con abrir mi propio local, un restaurante pequeño y acogedor, nada lujoso, solo honesto, una tasca con alma». «Entonces, ¿por qué no lo has intentado?». Sofía se encogió de hombros. «La escuela de cocina es cara, y cuando creces sin mucho dinero, los sueños tienden a quedar en un segundo plano. Aceptas el trabajo que puedes encontrar y sigues adelante». Marcos sintió una opresión en el pecho. Aquella mujer tenía un potencial enorme, una pasión desbordante, y sin embargo, estaba atrapada en un lugar que no la valoraba en absoluto. «¿Pero sigues cocinando?», le preguntó él.
A veces en casa preparo las recetas de mi abuela, pruebo cosas nuevas. Se rió. Una vez intenté hacer un soufflé y se derrumbó como un edificio en demolición. Fue muy gracioso. Apuesto a que aún así estaba bueno. Estaba horrible, rió Sofía. Pero me lo comí de todos modos. Desperdiciar comida es un pecado. Marcos sonrió, admirando su espíritu. Incluso con todo lo que había pasado, Sofía no había perdido su alegría. Hablaba de sus sueños con ligereza, sin rastro de amargura. Si esta historia te ha emocionado, compártela para que pueda inspirar a más personas. Eres increíble, ¿lo sabías?, dijo él sin pensarlo. Sofía parpadeó visiblemente sorprendida. ¿Yo? ¿Por qué? Porque sigues sonriendo, incluso cuando las cosas a tu alrededor son difíciles. Eso es algo muy poco común. Ella desvió la mirada, un poco cohibida. Oh, solo finjo. En el fondo, soy un desastre. No me lo creo. Deberías. Soy como uno de esos platos que tienen una pinta estupenda por fuera, pero que por dentro están totalmente quemados. Marcos se rió. Tienes una analogía culinaria para todo, ¿verdad? Es mi superpoder. Regresaron al trabajo, pero Marcos no podía dejar de pensar en aquella conversación. Quería ayudarla, pero sabía que no podía revelar quién era en realidad. Todavía no. A la mañana siguiente, el restaurante estaba abarrotado. Un grupo numeroso de turistas ocupaba 3 mesas en el centro, y Sofía corría de un lado a otro intentando atender a todo el mundo. Marcos ayudaba en lo que podía, pero su ritmo aún era lento. Entonces apareció Gustavo, saliendo de la cocina con aspecto furioso, y se dirigió directamente hacia Sofía, que estaba tomando nota de un pedido. «¡Sofía!», gritó en medio del comedor. «¿Cuántas veces tengo que decirte que revises los pedidos antes de enviarlos?». Sofía se giró, confundida. «Los he revisado, Gustavo. Todos los pedidos son correctos». «No lo son. Pidieron patatas fritas y tú has escrito puré. Eso es lo que han pedido. Les repetí el pedido para asegurarme». «Entonces, ¿me estás llamando mentiroso?». «No, solo estoy diciendo que eres una incompetente». Gustavo alzó la voz todavía más, y todo el restaurante se quedó en un silencio sepulcral. «Siempre lo has sido. Ni siquiera sé por qué te mantengo aquí». Sofía respiró hondo mientras su rostro se enrojecía. Marcos, que se encontraba al otro lado de la sala, sintió cómo la ira bullía en su interior. Dejó su bandeja y dio un paso hacia adelante, pero entonces recordó que no podía intervenir. Gustavo continuó, implacable. «Si ni siquiera eres capaz de tomar un pedido correctamente, tal vez deberías buscarte otro trabajo, uno donde ser graciosa sea suficiente». Sofía apretó la libreta con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, pero no dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la cocina. Marcos se quedó paralizado, temblando de rabia. Vio a Gustavo regresar a su oficina con una expresión de engreimiento en el rostro. Entonces, discretamente, Marcos sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo y escribió: «Gustavo Pérez, gerente tóxico, humillación pública, despido inmediato». Al final del turno, Marcos buscó a Sofía, pero ella ya se había marchado. Recogió sus cosas y se dirigió al vestuario para coger su abrigo. Fue entonces cuando escuchó un suspiro de frustración. Sofía estaba de pie frente a su taquilla, sosteniendo una hoja de papel. Su rostro estaba pálido. «¿Estás bien?», preguntó Marcos, acercándose. Ella levantó la vista y él vio cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Es una advertencia», dijo, mostrándole el papel. «Gustavo la ha dejado en mi taquilla. Dice que he tenido un bajo rendimiento y que, si cometo un error más, estoy despedida». Marcos cogió el papel y lo leyó. Era frío, formal y completamente injusto. «Esto es ridículo. Eres la mejor empleada de este lugar. No importa». Sofía negó con la cabeza y
Guardó el papel de nuevo en su taquilla. Gustavo me quiere fuera. Siempre lo ha querido. Simplemente ya no sé si vale la pena seguir luchando. No te rindas. Marcos le sujetó suavemente el brazo. Por favor. Sofía lo miró, confundida. ¿Por qué te importa tanto? Él vaciló. Quería decirle la verdad, que él era el dueño, que podía despedir a Gustavo en ese mismo instante, pero no podía. «Porque no mereces que te traten de esta manera», dijo simplemente. Ella esbozó una pequeña y triste sonrisa. «Gracias, Carlos. Pero a veces solo desearía que las cosas fueran diferentes». Recogió su bolso y se fue, dejando a Marcos solo en el vestuario. Él miró su taquilla, la falsa carta de advertencia, y sintió cómo su determinación se solidificaba. Gustavo Pérez había cruzado una línea y Marcos Solano estaba a punto de trazar una nueva. Aquella noche, Marcos no podía dejar de pensar en Sofía, en aquella carta injusta, la forma en que había salido del restaurante, con un aspecto tan derrotado, y el sentimiento de impotencia por no poder revelarle quién era en realidad lo atormentaban. A la mañana siguiente llegó a El Rincón del Olivo decidido a hacer algo, cualquier cosa. Sofía ya estaba allí, atándose el delantal con movimientos rígidos y automáticos. Su sonrisa habitual había desaparecido, reemplazada por una expresión de cansancio. «Buenos días», dijo Marcos acercándose a ella. «Buenos días, Carlos», respondió ella sin levantar la vista. «¿Estás bien?» «Maravillosamente. Me he despertado. Estoy respirando. Estoy viva. Un día productivo». Él sonrió ante la respuesta sarcástica, pero sabía que ella solo estaba ocultando cómo se sentía realmente. El turno fue largo y tenso. Sofía se movía en piloto automático, evitando cualquier conversación. Gustavo merodeaba por el restaurante como un buitre, al acecho de cualquier desliz. Cuando el turno finalmente terminó, Marcos esperó a Sofía junto a las taquillas. «Sofía, espera», la llamó. Ella se giró. «¿Qué pasa? ¿Quieres tomar un café? Y me refiero a un café de verdad, no a esa cosa aguada que sirven aquí». Sofía enarcó una ceja. «¿Me estás invitando a salir? Te estoy pidiendo que no te vayas a casa con esa cara de que alguien acaba de patear a tu cachorro», dijo él, sonriendo. «Vamos, invito yo». Ella hizo una pausa y luego suspiró. «Está bien, pero solo porque has dicho que invitas, y ahora quiero ver si realmente tienes dinero». Caminaron hasta una pequeña cafetería a 2 manzanas del restaurante. Sofía pidió un capuchino con extra de chocolate y Marcos un simple café solo. «Entonces», dijo Sofía mientras removía la espuma de su bebida, «¿cuál es tu historia, Carlos? Apareces de la nada, empiezas a servir mesas, eres demasiado educado, nunca te quejas». Inclinó la cabeza estudiándolo. «Eres demasiado misterioso para ser solo un camarero». Marcos casi se atraganta con su café. «¿Misterioso? Yo, para nada. Tienes esta energía diferente, como si fueras alguien que solía vivir una vida más cómoda. ¿Estás huyendo de algo?» Marcos rió nerviosamente. «No, nada de eso. Solo necesitaba un trabajo». Ella no pareció muy convencida, pero lo dejó pasar. «Entonces dime, si pudieras hacer cualquier cosa ahora mismo, sin preocuparte por el dinero o las responsabilidades, ¿qué sería?» Sofía pensó por un momento. «Abriría mi propio restaurante. Pequeño, acogedor, con comida casera de verdad. La decoración sería divertida. Letreros graciosos en las paredes, servilletas con chistes. Ya sabes, un lugar donde la gente pudiera relajarse y sentirse como en casa». Marcos escuchaba fascinado. «¿Y cómo se llamaría?» «Aún no lo he decidido. Quizás el rincón de Sofía o la cocina de la abuela. Yo comería allí todos los días». «Solo dices eso porque te he invitado a un café». «No, lo digo porque te importa lo que haces. Eso es algo poco común». Sofía desvió la mirada, un poco tímida por el cumplido. «No sé, es solo un sueño tonto». «No es tonto», dijo Marcos con firmeza.
y deberías perseguirlo. ¿Con qué dinero, Carlos?, suspiró ella. Los sueños son caros. Él quería decirle que podía ayudarla, que podía financiar todo el restaurante si ella quisiera, pero no podía. Entonces empieza poco a poco, sugirió. Un camión de comida, tal vez, o empieza un blog de recetas. Sofía sonrió. Eres realmente motivador, ¿sabes? Como uno de esos carteles de sigue tus sueños. Me lo tomaré como un cumplido. Se rieron juntos y Marcos sintió una calidez en el pecho. Estar cerca de Sofía era fácil, natural. Gracias de nuevo, dijo ella cuando salieron. Necesitaba esto. Se detuvo en una parada de autobús y se volvió hacia él. Eres raro, Carlos, pero del tipo bueno de raro. Marcos sonrió y la saludó con la mano mientras su autobús se acercaba. Sofía subió, pero justo antes de que las puertas se cerraran, gritó: «Oye, Carlos, no te rindas conmigo tampoco». ¿De acuerdo? Él sintió una opresión en el pecho. Nunca. Al día siguiente, Sofía llegó, con una energía diferente. Parecía más decidida, pero pronto sonó su teléfono y su rostro cambió rápidamente. Preocupación, miedo. «Es mi madre», dijo con voz temblorosa cuando Marcos se acercó. «Ha tenido un problema de salud. Necesita un tratamiento urgente y es caro, muy caro». «Déjame ayudarte», dijo Marcos impulsivamente. «No, Carlos, encontraré una manera. Siempre lo hago». Al final del turno, Sofía desapareció rápidamente. Marcos se enteró más tarde, a través de otro empleado, de que se había inscrito en un concurso de cocina con un premio en efectivo y que no quería que nadie lo supiera. Días después, Marcos llegó temprano y encontró a Sofía en la cocina trasera, practicando recetas. «¿Empezando temprano?», preguntó él. Sofía dio un respingo. «Vaya, me has asustado. ¿Qué estás haciendo?» «Practicando para el concurso», admitió ella. «No quiero que Gustavo se entere. Si lo sabe, intentará sabotearme. ¿Tiene sentido? ¿Puedo ayudar?» «Carlos, apenas puedes llevar una bandeja. Imagínate manejando un fogón. Puedo aprender. Además, necesitarás a alguien que pruebe la comida, ¿verdad?» Sofía se rió. «Está bien, pero si me quemas la sartén, me compras una nueva». Marcos comenzó a ayudar, pero el caos continuó. Confundió las medidas, derramó pimienta y casi quema una salsa. «¡Carlos!», gritó Sofía riendo. «Esto no es una competición de comida picante». A pesar de los errores, Marcos no se rindió. Un día, confundió el azúcar con la sal en un postre. «Prueba esto», dijo. Él. Sofía lo probó e inmediatamente lo escupió. «¡Eso es sal, Carlos!». Ambos se echaron a reír. «Eres mi desastre favorito», dijo ella. Las risas se desvanecieron, reemplazadas por algo más profundo. Se miraron el uno al otro en medio de la cocina desordenada. Sin pensarlo, Marcos se inclinó y la besó. Fue un beso casi vacilante, pero Sofía respondió envolviendo sus brazos alrededor de su cuello. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Eso ha sido», comenzó Sofía. «Inesperado», terminó Marcos. «Iba a decir agradable, pero inesperado también funciona». Ella sonrió. «Me gustas, Carlos. Desafortunadamente, tú también me gustas». La felicidad duró poco. A la mañana siguiente, Gustavo llamó a Sofía a su oficina. Marcos escuchó desde fuera. «Así que es verdad», dijo Gustavo. «Vas a participar en un concurso de cocina». «Sí, pero no interfiere con mi trabajo. Has estado usando los ingredientes de mi restaurante. Eso es un robo. Compré los ingredientes con mi propio dinero». «¡Mentirosa!», gritó Gustavo. «Si no te retiras de ese concurso, te denunciaré. Me aseguraré de que pierdas tu trabajo y nunca vuelvas a trabajar en otro restaurante en Sevilla». Marcos, escuchándolo todo, sintió una rabia hirviente. Quería entrar y terminar con todo, pero se detuvo. Si lo hacía ahora, perdería la oportunidad de exponer a Gustavo por completo y Sofía sabría que él había estado mintiendo todo el tiempo.
Vio a Sofía salir de la oficina con lágrimas en los ojos. La encontró en la sala de personal. «Lo he oído», dijo él, «y son todo mentiras. Lo sé, pero él tiene el poder. ¿Y si hablo con el dueño?» Sofía soltó una risa amarga. «Nadie sabe quién es el dueño. Es como un fantasma rico al que no le importamos. Necesito honestidad, Carlos. Estoy cansada de la gente falsa». Sus palabras golpearon a Marcos como un puñetazo. Él era la definición de lo que ella odiaba en ese momento. Una mentira. «Voy a seguir con el concurso», dijo Sofía con determinación. «Necesito ese dinero para mi madre». Esa noche, Marcos llamó a Lucas Fuentes. «Necesito que demuestres que Sofía pagó por esos ingredientes. Habla con los proveedores, págale si es necesario, pero consigue pruebas». «Señor, eso sería un soborno». «Lo sé, hazlo». 2 días después, Marcos fue al Palacio de Exposiciones de Sevilla, disfrazado con una gorra y ropa sencilla para ver el concurso. Sofía estaba en la estación 7, cocinando con una concentración feroz. Preparó un estofado especial que llamó Sabor Andaluza. Los jueces probaron su plato y quedaron impresionados. «Esto tiene alma», dijo uno de ellos. Cuando anunciaron a los ganadores, el presentador dijo: «Y en segundo lugar, Sofía Ríos». Marcos saltó de su asiento, aplaudiendo. Sofía subió al escenario, aceptó el cheque y el trofeo. En su discurso dijo: «Quiero agradecer a alguien especial que me ayudó a no rendirme. Carlos, si estás ahí fuera, gracias». Marcos sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Fue a buscarla entre la multitud. «Carlos», gritó ella al verlo, «lo logré. Sabía que podías hacerlo». Se abrazaron y luego se besaron, esta vez con pasión y sin dudas. «Sofía Ríos, ¿quieres ser mi novia?», preguntó él. Ella rió. «Sí, 1000 veces sí». Estaban celebrando cuando un hombre con una cámara se acercó corriendo. «Disculpe, señor Solano». Marcos se quedó helado. «Señor Solano», el reportero continuó, «soy del Gaceta Financiera. Qué sorpresa ver al dueño de corporación estrella aquí. ¿Está buscando talento para sus restaurantes?». Sofía soltó la mano de Marcos lentamente. «Señor Solano», repitió ella, mirándolo con horror. «Tú eres Marcos Solano». «Sofía, espera, ¿puedo explicarlo?». «No», dijo ella retrocediendo. «Eres el dueño, eres el multimillonario. Todo este tiempo mentiste». «No fue un juego, Sofía. Aléjate de mí», gritó ella y salió corriendo entre la multitud. Marcos intentó seguirla, pero el reportero le bloqueó el paso. Había perdido lo único que realmente importaba. A la mañana siguiente, Marcos llegó a El Rincón del Olivo con un nudo en el estómago. Sofía estaba allí, vaciando su taquilla. «Sofía, por favor, escúchame». Ella se giró con una ira fría en sus ojos. «¿Explicar qué? Que jugaste a ser pobre, que me usaste como un experimento social. Quería entender el negocio, quería ver la verdad». «¿La verdad?», se rió ella amargamente. «La verdad es que eres un mentiroso. Confié en ti». Cerró su caja. «Renuncio. No puedo trabajar para alguien como tú». Salió de la sala de personal, dejando a Marcos destrozado. La noticia de la renuncia de Sofía se extendió. Gustavo, por supuesto, lo aprovechó. «Siempre supe que era un problema. Probablemente estaba robando». Marcos, que estaba al otro lado del comedor, dejó caer una bandeja y caminó hacia Gustavo. «Eso es mentira». «¿Y tú qué sabes, Carlos?». «Sé mucho». Gustavo se rió. «Miren al camarero torpe creyéndose el jefe». «Soy el jefe», dijo Marcos con voz firme. El silencio cayó sobre la sala. «Soy Marcos Solano y sí, vine disfrazado». Gustavo palideció. «Tú me estabas espiando. Estaba observando y vi cómo humillabas a tu personal. Estás despedido, Gustavo». Marcos sacó su cuaderno. «Tengo semanas de notas sobre tu mala conducta. Vete ahora». Gustavo intentó protestar, pero la seguridad lo sacó del local. Marcos se dirigió al personal, pero el daño estaba hecho.
Había expuesto la verdad, pero había perdido a Sofía. Esa noche, la historia estaba en todas las noticias. Multimillonario se disfraza en su propio restaurante. Marcos dio una conferencia de prensa, admitiendo todo y limpiando el nombre de Sofía públicamente. Al día siguiente, fue al apartamento de Sofía. Ella le abrió la puerta, pero no lo dejó entrar. «Lo siento», dijo él. «Todo lo que sentí fue real. Las mentiras rompen la confianza, Marcos. Necesito tiempo». Él le entregó un sobre. «Es una oferta de trabajo, jefa ejecutiva. Control total. Tómalo cuando estés lista». Ella tomó el sobre, pero cerró la puerta. Días después, Marcos se enteró de que ella había dejado la ciudad para cuidar a su madre. Pasaron 6 meses. Marcos contrató a un nuevo gerente y mejoró el restaurante, pero el lugar se sentía vacío sin ella. Los números eran buenos, pero faltaba el alma. Un martes por la tarde, Marcos caminaba por el centro cuando olió algo familiar. Especias, pollo, hogar. Miró hacia arriba y vio un camión de comida azul. El corazón de Sofía. Allí estaba ella, sirviendo comida con una sonrisa radiante. El menú en la pizarra decía: desastre del día y sopa de recomienzo. Marcos se puso en la fila con el corazón latiéndole con fuerza. Cuando llegó su turno, ella estaba de espaldas. «Un desastre del día, por favor». Sofía se congeló y se giró lentamente. «Hola», dijo él. «Hola», respondió ella cautelosa. «Veo que has empezado de nuevo». «Sí, sin tu ayuda». «Lo sé, y es increíble». Comió allí mismo. La comida era espectacular. «Sofía, esto es mejor que cualquier cosa en El Rincón del Olivo». «Gracias», dijo ella, tratando de ocultar una sonrisa. Un crítico gastronómico se acercó y comenzó a entrevistar a Sofía. Marcos vio cómo brillaba. Ella era feliz. Días después, se publicó un artículo sobre ella. Marcos sabía lo que tenía que hacer. Se puso unos vaqueros viejos, una camiseta descolorida y una gorra, y volvió al camión de comida. «¿Qué te pongo?», preguntó Sofía, reconociéndolo al instante a pesar del disfraz. «Sopa de recomienzo», dijo él, quitándose las gafas de sol, y esta vez sin mentiras. La gente en la fila comenzó a murmurar, reconociendo al multimillonario. «Sofía Ríos», dijo él en voz alta. «Eres la persona más increíble que he conocido. Lo arruiné porque tenía miedo de ser honesto. Pero he aprendido más de ti en 2 meses que en toda mi carrera». Sofía lo miró con los ojos brillantes. «Eres ridículo». «Lo sé. ¿Me perdonas?» «Solo con una condición, la que sea. Si quieres estar en mi vida, te pones un delantal. Quiero al Carlos, que tira sartenes, no al multimillonario de traje». Marcos sonrió. «Trato hecho». Entró en el camión, se puso un delantal y la besó frente a todos los clientes, que estallaron en aplausos. «Te quiero», dijo él. «Yo también te quiero, mi desastre favorito». 6 meses después, Marcos estaba frente a El Rincón del Olivo, observando los toques finales para la gran reapertura. El restaurante había sido completamente transformado. Las paredes, antes aburridas, ahora tenían colores cálidos y plantas por todas partes. Pero lo mejor eran los letreros divertidos en las paredes. «Cuidado», «Chef temperamental» y «Cocinamos con amor y un poco de caos». «Estás sonriendo como un tonto», dijo una voz detrás de él. Marcos se giró para ver a Sofía con un delantal blanco impecable y un moño elegante pero desordenado. «Admiro el trabajo de la nueva copropietaria», dijo él abrazándola. «Copropietaria. Todavía suena surrealista. Es tuyo, Sofía. Nuestro». Esa noche, el restaurante estaba lleno. Críticos, amigos, antiguos empleados. Todo fue un éxito. El risotto de reconciliación fue el plato estrella. Hacia el final de la velada, Marcos detuvo la música y tomó un micrófono. «Buenas noches a todos. Hoy celebramos un nuevo comienzo». Caminó hacia el centro de la sala donde estaba Sofía. Hace un año,
Entré aquí disfrazado y encontré algo más que respuestas. Te encontré a ti. Se arrodilló. La sala se quedó en silencio. Sofía Ríos, me enseñaste que el éxito sin corazón no significa nada. ¿Quieres casarte conmigo? Esta vez sin disfraces, solo nosotros dos. Sofía, con lágrimas en los ojos, rió. Solo si puedo elegir el menú de la boda. La sala estalló en risas y aplausos. Trato hecho, dijo Marcos. Entonces es un sí gigante. Él le puso el anillo y la besó. La banda comenzó a tocar y todos celebraron. Bailaron en el centro del restaurante rodeados de amor, risas y el olor a buena comida. Marcos y Sofía sabían que habían encontrado algo raro. Un hogar, no en un lugar, sino el uno en el otro. Y esta vez era para siempre, sin disfraces, solo amor y mucho pollo bien sazonado. ¿Qué te ha parecido la historia de Marcos y Sofía? Deja tu opinión en los comentarios y califica esta historia del 0 al 10. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias. Ya